Buenos días, jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los domingos, sistema semiescolarizado. Están los dos grupos, nada más veo los de Cancún, faltan los de Chiapas, los que tienen el grupo de 6AD, pero con la letra A. Continuamos con nuestro tema de la clase de hoy domingo, 13 de junio de 2021, Derecho Administrativo. Estábamos viendo los antecedentes de esta rama del derecho público, y veíamos prácticamente toda la historia de cuando se creó la figura del Estado de Derecho, qué pasó con el gobierno, con los funcionarios, y bueno, no era Rubies Lucy Act. Ahí está, ya llegó. Bueno, vamos a continuar. También ocurrió que el poder, como les expliqué en el video inmediato anterior, el poder ejecutivo pues tenía una infinidad de trabajo, y por eso le fue delegando al Consejo todas las potestades que le correspondían con relación a lo que es lo contencioso, a lo administrativo, si lo vemos así. Y eso le generó al Consejo que tuviera fama de ser un órgano de credibilidad, un órgano administrativo de credibilidad. Acuérdense que este consejo veía todo lo contencioso entre los problemas que se suscitaban entre la administración pública y los particulares. Bueno, aquí pueden ver ustedes, voy a ver si se puede ampliar un poquito más. Ahí está. Este desarrollo del Consejo de Estado produjo que mediante una ley del 24 de mayo de 1872, es el año que falleció don Benito Juárez en México, él fue en 1872, se reconociera el mismo con carácter jurisdiccional, el Consejo, como si fueran jueces, al otorgarle competencias como juez de la administración y no ya como un asesor que proponía soluciones. Ya entonces las decisiones no las firmaba el Ejecutivo, sino que el Consejo fallaba como si fuera un tribunal independiente para algunos casos. Nacía desde ese entonces la dualidad de jurisdicciones. Una jurisdicción conocía de los casos entre particulares, mientras que otra conocía casos entre administración y particulares. Se creó también un denominado, acá lo pueden ver, Tribunal de Conflictos, que tenía a su cargo resolver controversias en lo relativo a la comparecencia entre tribunales comunes y tribunales administrativos. Hay un ejemplo que pueden ustedes leer en su síntesis, que es la sentencia de un caso Blanco. En estas circunstancias, por el año de 1873, el Tribunal de Conflictos francés produjo uno de los fallos considerados como piedra angular del concepto jurídico moderno del derecho administrativo, el famoso o denominado fallo, pues el fallo es también sentencia, fallo Blanco. Este fallo consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los que se le aplican a los particulares. Esta es la base del actual derecho administrativo. Y si bien es cierto, ya existía la dualidad de jurisdicciones antes de este fallo Blanco, no existía diferencia en cuanto a las leyes y principios de fondo que habían de aplicarse entre particulares y entre particulares con la administración. Bueno, y la sentencia, pueden ustedes leer, o si es un poquito
que esta responsabilidad no es ni general ni absoluta, que esta responsabilidad tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados, o sea, con los derechos de los particulares. Esta etapa de formación del derecho administrativo termina con el fallo de Cadot en 1889. Estamos hablando de 72, 82, 17 años después del fallo blanco, donde el mismo Consejo de Estado consolidó su carácter de juez al expresar que no obstante que la ley le reconocía ese carácter solo para resolver directamente algunos asuntos específicos, él era juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era juez general. Este Consejo de Estado fue entonces creando precedentes jurisprudenciales y surgiendo así los principios modernos del derecho administrativo que influenciaron a un gran número de países en el mundo. Algunos de estos son, por ejemplo, los principios del derecho administrativo, el principio de legalidad, de presunción de legalidad, la diferenciación de contratos administrativos y contratos entre particulares, el de culpa o falla del servicio para sustentar responsabilidad de la administración. No se podía fincar lo que pasó con el metro de la Ciudad de México. Principios de la función pública, la diferenciación entre bienes del Estado y bienes de particulares. La influencia del Consejo de Estado francés se hizo sentir en gran parte del mundo, pues ya estaban generando mucho antecedente con lo que se hizo con la figura del Consejo de Estado. La influencia del Consejo de Estado francés se hizo sentir en gran parte del mundo. Esta figura que crearon los enciclopedistas franceses, los revolucionarios. Dice, los países que no tienen una jurisdicción administrativa separada de la jurisdicción común han creado salas especializadas para el conocimiento de las controversias entre la administración y el Estado. Es decir, han reconocido la existencia de un derecho especializado y distinto de otras ramas. Entre los países que tienen una jurisdicción administrativa especializada está República Dominicana, Suecia, Finlandia, Austria, Portugal, Luxemburgo, tenemos también a Alemania, Túnez, Italia, Bélgica, los Países Bajos, lo que antes era Holanda, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Entre los países que no tienen una jurisdicción administrativa especializada, pero sí han creado salas especializadas en asuntos de derecho administrativo, están China, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Hungría, España, Suiza, Venezuela, México, Indonesia y Polonia. El derecho administrativo dio sus primeros pasos desde que el hombre se organizó en sociedad y como ciencia se ha reconocido y desarrollado profundamente desde el acontecimiento político-social de la Revolución Francesa. Fruto de la positivización de normas y limitaciones de los poderes del rey para pasar a un Estado de Derecho. Este derecho vino al mundo a proteger a los ciudadanos ante el enorme poder que siempre ha tenido el Estado, mediante normas del nuevo gobierno revolucionario y principios que fueron creados de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Bueno, pueden ver cuáles fueron las fuentes que se escribieron.
Y ahora, ¿cuáles son las características que tiene el derecho administrativo? Tenemos que se caracteriza por ser común, pues sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Es autónomo, pues obedece a sus propios principios generales. Es local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país y es exorbitante. Pues su ámbito de acción excede o sobrepasa lo que es el derecho privado. En donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. Bueno, y retomando el tema de los principios que tocamos hace un momento del derecho administrativo, aquí tenemos a la vista 4 principios generales del derecho administrativo, aunque no son los únicos, hay más, pero estos son los básicos, los más importantes. Tenemos primero el principio de la legalidad objetiva. Establece que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente, debe estar acorde con la ley que se está aplicando en ese momento y además su jurisdicción, o sea, el ámbito de su aplicación, y no a las subjetividades involucradas, a las cuestiones subjetivas, a los criterios pues, que las personas crean que así se debe aplicar. No, a lo que dice la ley, no a los criterios subjetivos, es decir, que a la voluntad de las personas, no, a lo que dice la ley. Tenemos el principio de la oficialidad, que establece que la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos de tipo judicial o administrativo deberán depender siempre de un órgano del poder público y no de la voluntad de los individuos involucrados. El principio del informalismo en favor del administrado establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales para que determinadas rigurosidades formales no entorpezcan la búsqueda de una solución justa para resolver un caso determinado. Y el principio del debido proceso o garantía de defensa establece que el Estado debe respetar todos los derechos consagrados por la ley de una persona, sin importar la gravedad de los crímenes que se presuma haya cometido o se pruebe que haya cometido. Esto implica la posibilidad de una defensa, de un juicio de ley en condiciones objetivas y de un castigo proporcional a la gravedad del delito cometido, entre otras cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya estamos viendo un poco de historia del Estado de Derecho, cómo nace el Consejo de Estado, qué funciones tenía, cómo el Poder Ejecutivo le fue pasando al Consejo de Estado sus funciones. Empezó entonces el Consejo de Estado, ya tenía también atribuciones como si fuera juez, porque pues conocía asuntos particulares, pero aparte administraciones particulares y terminaron conociendo de todo. Ya vimos que países tienen sus órganos especializados en derecho administrativo y qué países tienen salas. Bueno, estamos viendo también los principios generales del derecho administrativo. Y el tema 2, ¿cuál es el objeto del derecho administrativo? Precisamente el derecho administrativo tiene por objeto de estudio todas esas actividades de la administración pública, todas esas actividades de la administración pública, su base legal y su legislación, o sea, su normatividad. Estudio que viene realizando desde su creación a fines del siglo XX. A veces, sin embargo, la administración necesita de otras leyes que no son administrativas. Pero bueno, eso ya más adelante lo veremos.
La técnica del derecho administrativo. El concepto y distinción de las facultades que están regladas y discrecionales y de los derechos subjetivos y derechos reflejos, o llamados también intereses legítimos, es comúnmente explicado por los autores de derecho administrativo en ocasión de tratar algún punto determinado de la materia, especialmente lo contencioso administrativo. Esos temas, sin embargo, se presentan en mayor o menor grado en toda la disciplina. Por ello y por su complejidad y su oscuridad, hacen indispensable su estudio y además la investigación en forma autónoma, y los agrupamos aquí como problemas específicos de técnica jurídica. Aquí pueden ustedes leer en la página 9 todo lo relacionado a lo que es la técnica del derecho administrativo. Y vamos a entrar a lo que es la cuestión de la discrecionalidad, cuando un acto queda a discreción de una autoridad. O sea, la autoridad va a resolver de acuerdo a su discreción, que esta figura también está prevista en el derecho administrativo. Dice, en el caso de las facultades discrecionales, el juez no puede anular el acto en lo que concierne al objeto, pues la ley ha entendido dejar libertad al administrador para apreciar la oportunidad de la medida. En el caso de la facultad reglada, o sea, ya tiene una facultad para hacer determinada cosa, el acto deberá ser anulado por el juez cuando su objeto no es el que la ley previó. Cuando la ley ha precisado ante qué circunstancias de hecho el administrador debía obrar en tal o cual sentido, el juez deberá analizar cuáles son las circunstancias de hecho para poder determinar si se dieron los requisitos previstos por la ley. A primera vista, parecería entonces que el juez controlara la oportunidad de la decisión, pero ello es solo así indirectamente, pues precisamente la ley hizo de la oportunidad del acto, entendida según el criterio de la ley y no del agente estatal o del juez, una condición de su legalidad. Yo, por ejemplo, la discreción es de que yo, si la ley me da esa facultad discrecional, pues yo voy a apreciar cómo están las circunstancias de lo que voy a analizar y poder dictar una resolución apegada lo más a derecho, de acuerdo a mi criterio. ¿Ok? Está la facultad de la discrecionalidad. Por eso se le dice, entendiendo esto en la segunda línea, pues la ley ha entendido dejar libertad al administrador para apreciar la oportunidad de la medida. O sea, le da libertad para efecto, a ver cómo lo ves. Y cuando es una facultad reglada, es que ya esa facultad ya está prevista en la ley. Aquí no vas a usar nada discrecional, porque eso ya está previsto en la ley. Ahora, si es una facultad discrecional que diga, por ejemplo, el órgano administrativo apreciará, bueno, apreciará, pues está diciendo una facultad discrecional, dice, bueno, yo voy a apreciar y según mi criterio, esto está así. Estamos hablando de cuando hay cuestiones contenciosas entre la administración y los particulares. Esa es la cuestión. Por eso existen desde los procedimientos administrativos, existe el juicio contencioso administrativo, cuando ya, si el procedimiento administrativo, la cabeza del gobierno lo resuelve y te sigue afectando, pues te vas más arriba hasta llegar de último al amparo directo, al juicio de amparo directo. Bueno, pasemos entonces, no sé si hay alguna, todo esto que ven es respecto a la discrecionalidad del titular del órgano que va a conocer del asunto. Y acá donde dice técnica de derecho administrativo,
concepto que es la técnica del derecho administrativo. Es el conjunto de métodos e instrumentos que en forma adecuada sirven para crear, aplicar e interpretar el derecho administrativo. Esto es la figura de la técnica del derecho administrativo. Bueno, en el tema 4 nos hace referencia a la metodología y a la sistematización del derecho administrativo. Dice, método y metodología no son los conceptos que gozan de mayor prestigio y tienen los perfiles más definidos en el ámbito de la ciencia española del derecho administrativo. Creo por eso que es conveniente comenzar con una introducción que presente de qué trata, bueno, este libro y cuál puede ser su interés. El método suele referirse en el contexto del lenguaje científico a una forma rigurosa de proceder para poder llegar a un resultado que pueda presentarse como racional y por lo tanto intersubjetivamente controlado. Por alusión al método, la metodología jurídica consiste en el discurso sobre las reglas de racionalidad con las que debe trabajarse con el derecho para alcanzar resultados científicamente aceptables. Esto es, en lo que se refiere no al método, a la metodología jurídica. ¿Ok? Y aquí pueden ver ustedes la explicación de lo que tengo aquí subrayado, y es importante. Y volvemos a retomar en la parte de aquí abajo. La metodología aplicativa no es, sin embargo, la única metodología jurídica que existe. Con la metodología aplicativa pretenden los órganos administrativos y judiciales ejecutar las normas, ejecutar es aplicarlas, no se les olvide, para llegar a la mejor solución posible. La metodología aplicativa. Pero el método es distinto en función de lo que se pretende hacer con el derecho, y hay profesionales del derecho que no se dedican a la aplicación de las normas. El jurista académico trabaja en términos generales para construir sistemas. Cada uno de esos trabajos tiene sus propias reglas de racionalidad, su propia lex artis, su ley arte. Se comprende entonces que método y metodología pueden significar formas distintas y específicas de pensar el derecho y practicar. Y que junto a la tradicional metodología aplicativa, existe otra metodología que aquí va a denominarse la metodología académica. El trabajo académico con el derecho, si pretende para sí las notas de rigor y la racionalidad que permitan hablar de una ciencia jurídica, debe tener también su propia metodología, como ya vimos anteriormente. Bueno, aquí lo que resta de esta hoja, tenemos lo relacionado a lo que es método y metodología relacionado con el derecho. La unidad 2 está el concepto de derecho administrativo, que ya vimos. Hay diversos criterios que explican el concepto del derecho administrativo. O sea, ¿de dónde saca una persona para dar su propio concepto? Yo quiero decir que el derecho administrativo se refiere a los servicios públicos. Otro concepto ya, se refiere a todo lo relacionado a administración pública. Luego se refiere a la actividad que realiza el Estado. O sea, pero ¿de dónde sacan, en qué se basan los juristas para poder emitir un concepto del derecho administrativo? A eso vamos. A los criterios. Vean. Los criterios para definir el derecho administrativo. Antes de entrar a las concepciones del derecho administrativo propuestas por distintos autores, consideramos adecuado, a partir de la obra de Mario Hoff, hacer unas breves apreciaciones al respecto
de los criterios in genere que pretenden explicar al derecho administrativo como ciencia. El profesor argentino distingue los siguientes criterios, o sea, ¿qué criterios siguen para emitir un concepto de derecho administrativo? Está el criterio que ven ustedes aquí, el legalista, tenemos el criterio del poder ejecutivo, tenemos el criterio de las relaciones de los servicios públicos y del contralor jurisdiccional de la administración pública y por último de los órganos de aplicación. Y ahí seguidamente en su síntesis pueden ustedes checar la explicación de cada uno de estos criterios que, bueno, yo voy a seguir el criterio legalista, voy a explicar desde un punto de vista legal para mí lo que es el derecho administrativo. Otra persona diga, no, pues yo voy a seguir el criterio del poder ejecutivo, que dice, esta postura o criterio consiste en identificar al derecho administrativo como el derecho del poder ejecutivo. O sea, pues si no voy a tocar la cuestión del ejecutivo, bueno, hay el criterio de las relaciones jurídicas, de los administrados y de cuando dicen administrados, estamos hablando también de los ciudadanos y de la administración pública. El número 4, el criterio de los servicios públicos, bueno, para estas personas, derecho administrativo, lo relacionado a la prestación de los servicios públicos. También está el criterio de la actividad total del Estado, como pueden ustedes ver aquí en el número 5. Y acá en el criterio según los órganos de aplicación, dice el postulante de esta escuela es Adolfo Merkel, que señala que el derecho administrativo es la suma de las normas jurídicas que regulan aquella actividad ejecutiva condicionable por las instrucciones, según Adolfo Merkel. Él da esa definición tomando en cuenta su criterio, lo toma de los órganos de aplicación. Y después tenemos el concepto amplio y concepto estricto del derecho administrativo. Hay un concepto amplio que ustedes van a ver, abarca todo lo que ya vimos, servicios públicos, las relaciones de la administración pública con los particulares, el poder del ejecutivo. O sea, todos estos criterios que ya vieron, si englobamos todos ellos, vamos a tener un concepto de derecho administrativo amplio. El derecho administrativo en el pensamiento de Eduardo García Rentería y Tomás Ramón Fernández es el derecho común de las administraciones públicas y no entenderla como un derecho especial dentro del derecho público. De esta manera categórica establecen que esto tiene alcances incluso cuando la actividad administrativa no sea desarrollada de forma directa por la administración, sino por un particular, como es el caso de las concesiones de los servicios públicos. Se le da a un particular la concesión de grúas para el arrastre de vehículos, se le da a un particular para que ese particular la explote, pero tiene que cumplir determinados requisitos. Y en sentido amplio, que es el derecho administrativo, aquí está hasta con negritas. El derecho administrativo corresponde al conjunto de las normas del derecho privado y del derecho público que se aplican a la administración en su gestión de los servicios públicos y en sus relaciones con los particulares. En un sentido más restringido, pero admitido comúnmente, el derecho administrativo se entiende exclusivamente a las normas que derogan el derecho privado y que son, por lo tanto, normalmente aplicadas por las jurisdicciones administrativas. Y también otro concepto es el conjunto de normas legales, doctrina y técnicas que regulan la actividad de la administración pública en cuanto se relaciona con los administrados, con la ciudadanía, o en cuanto unos órganos de aquella se relacionan entre sí, entre ellos,
con motivo de la función administrativa, primando siempre el interés público sobre el particular. No forma parte de el estudio de las figuras jurídicas del derecho privado que en frecuentes ocasiones utiliza la administración pública para satisfacer intereses propios de un organismo o entidad administrativa. Bueno, aquí podemos pasar referente en este párrafo, donde dice seguidamente aclararemos el concepto formulado. Van a ver cómo se va desglosando el concepto y van saliendo los temas que estudia precisamente en esta materia. Vamos a sacar 5 temas, jóvenes, del concepto ahora. A ver, Itzel, dime uno de los objetos que estudia el derecho administrativo según todos los conceptos que hemos estado viendo. Itzel, por favor. ¿Está ahí, Itzel? Bueno, creo que no está. Joher. A ver, Joher. La administración pública. Muy bien, Joher. Muy bien. Muy bien. La administración pública. Perfecto. Lucy, otro tema que estudia el derecho administrativo. Lucy. Bueno. Roberto Carlos. Roberto Carlos. El nombre de, ¿cómo se llama? Del cantante famoso brasileño. Roberto Carlos, esto de Robelo. Vale, profe. ¿Qué otro tema estudia en esta materia, el derecho administrativo? Ya digo yo que la administración pública, muy bien, ¿qué otros de todos los que ya vimos? Ya vimos varias definiciones, y vemos que uno dice, sí es cierto, todo se relaciona en un concepto amplio, todo se engloba. Pero dentro de todo eso, si sacamos, ya sacó uno Joker, la administración pública, muy bien. ¿Qué otro tema estudia el derecho administrativo? Profe, yo entré un poquito tarde a la clase, no lo vi todo, tengo que ver video cuando suba. ¿Qué pasó, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿quién más está por ahí? Suriel. Suriel Torres. ¿Qué otro tema estudia el derecho administrativo? Pues, bueno, yo me acuerdo de los conceptos que hemos visto, el derecho público, derecho privado, sentido amplio, sentido estricto. Por eso, en el sentido amplio, hay varios temas donde te dice estudia esto. ¿Qué otro Pues, tema? Ya Jorge dijo administración pública. Muy bien. ¿Qué otro tema estudia? pues en el sentido amplio, el derecho público, en el sentido estricto, el derecho privado. No te pregunto si es público o privado. ¿Qué tema o temas estudia? A ver, Ahí lo tienes enfrente. Ni he movido ¿cómo se llama? Ahí se va a cortar. Regresamos para terminar la clase, jóvenes. Se vuelven a conectar, por favor.